Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, bueno, espero que este vídeo les anime un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les toca de cerca, el miedo al amor, un sentimiento que puede paralizarnos, construir muros a nuestro alrededor y sabotear las relaciones que podrían ser maravillosas. Y lo vamos a hacer a través de una lente particular, la de Mert, un personaje ficticio, un hombre devastado tras la ruptura con Afra, y cómo esa devastación lo lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y a construir una nueva vida, o por lo menos a intentarlo. Así que prepárense para un viaje emocional, para reflexionar sobre nuestras propias experiencias y, con suerte, para encontrar algunas herramientas que nos ayuden a enfrentar ese miedo al amor de frente. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así formen parte de esta comunidad que cada día crece más. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a ello. El título lo dice todo, miedo al amor. Mert devastado tras Afra. Nueva vida. Uf, suena intenso, ¿verdad? Y lo es. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado ese miedo, esa aprensión a entregarnos completamente a otra persona. Tal vez hemos sido heridos en el pasado, traicionados, o simplemente hemos visto a otros sufrir por amor. Y eso inevitablemente deja una marca. Construimos escudos, levantamos muros para protegernos de ese posible dolor. Pero, ¿qué pasa cuando esos escudos y esos muros nos impiden vivir plenamente? ¿Qué pasa cuando nos cerramos a la posibilidad de encontrar la felicidad, de conectar con alguien a un nivel profundo? Ahí es donde entra nuestro amigo Mert. Mert era un tipo que lo tenía todo, un buen trabajo, amigos, una vida social activa. Pero por encima de todo, tenía a Afra. Afra era su mundo, su compañera, su confidente. Se veían juntos para siempre, eran de esas parejas que todos envidiaban. Pero como suele suceder, la vida tenía otros planes. La ruptura con Afra fue un golpe durísimo para Mert. No voy a entrar en los detalles de por qué terminaron, porque eso realmente no importa ahora. Lo que importa es cómo Mert reaccionó ante esa pérdida. Se derrumbó. Se sintió perdido, vacío, sin rumbo. El dolor era tan intenso que le hacía cuestionar todo lo que había creído sobre el amor. Empezó a pensar que el amor era una trampa, una ilusión, una fuente de sufrimiento inevitable. ¿Para qué arriesgarse a amar si al final solo te iban a romper el corazón? Empezó a evitar cualquier situación que le recordara a Afra. Dejó de ir a los lugares que solían frecuentar juntos, se alejó de los amigos que compartían, incluso cambió de trabajo para no tener que ver a personas que le hablaran de ella. Se encerró en sí mismo, en su propia burbuja de dolor. Y por supuesto se cerró a la posibilidad de conocer a alguien nuevo. El miedo al amor se apoderó de él por completo. Pero, ¿cómo se combate ese miedo? ¿Cómo se reconstruye uno mismo después de una decepción amorosa tan grande? Esa es la pregunta que Mert se hizo a sí mismo una y otra vez. Y la respuesta no es fácil, ni rápida. No hay una fórmula mágica que te haga olvidar el dolor de la noche a la mañana. Pero sí hay algunas cosas que podemos hacer para empezar a sanar y para abrirnos de nuevo a la posibilidad de amar. Lo primero y quizás lo más importante es permitirse sentir el dolor. No hay que reprimir las emociones, no hay que fingir que todo está bien cuando en realidad te estás muriendo por dentro. Hay que permitirse llorar, enfadarse, sentirse triste. Es parte del proceso de duelo. Negar el dolor solo lo prolonga y lo hace más intenso. Lo segundo es buscar apoyo. No tenemos que pasar por esto solos. Hablar con amigos, familiares, un terapeuta, cualquier persona que nos escuche y nos entienda puede ser de gran ayuda. Compartir nuestras emociones, desahogarnos, nos alivia y nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. A veces solo necesitamos que alguien nos diga que no estamos solos, que lo que sentimos es normal y que vamos a salir adelante. Lo tercero es cuidarnos a nosotros mismos. Después de una ruptura es fácil caer en malos hábitos, descuidar nuestra salud física y mental. Es importante recordar que somos valiosos y que merecemos ser felices. Hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, meditar, hacer actividades que nos gusten, todo eso contribuye a mejorar nuestro estado de ánimo y a recuperar nuestra autoestima.
Y por último, pero no menos importante, es empezar a reconstruir nuestra vida. No podemos quedarnos estancados en el pasado. Tenemos que empezar a mirar hacia el futuro, a fijarnos nuevas metas, a explorar nuevos intereses. La vida es demasiado corta para desperdiciarla lamentándonos por lo que pudo haber sido y no fue. Mert poco a poco empezó a aplicar estos consejos a su vida. No fue fácil, hubo días buenos y días malos, pero con el tiempo empezó a ver la luz al final del túnel. Empezó a hacer ejercicio, a leer libros que le inspiraban, a pasar más tiempo con sus amigos, a aprender cosas nuevas. Se apuntó a clases de cocina, empezó a tocar la guitarra, incluso se animó a viajar solo. Y fue en uno de esos viajes, en un pequeño pueblo costero, donde conoció a alguien especial. No voy a decir que fue amor a primera vista, porque Mert todavía tenía sus reservas. Pero sí sentía una conexión, una atracción que no había sentido en mucho tiempo. Se dio permiso para conocerla, para disfrutar de su compañía, para ver a dónde les llevaba la vida. Y aquí es donde la historia de Mert toma un giro interesante. Porque no se trata de olvidar a Afra, de borrarla de su memoria. Se trata de integrar esa experiencia en su vida, de aprender de ella y de seguir adelante. Se trata de darse permiso para amar de nuevo, a pesar del miedo, a pesar del dolor. Se trata de entender que el amor no es una garantía de felicidad eterna, pero que vale la pena arriesgarse. Porque el amor, al final, es lo que le da sentido a la vida. Es lo que nos conecta con los demás, lo que nos hace sentir vivos, lo que nos impulsa a ser mejores personas. Y aunque a veces nos haga daño, también nos puede dar las mayores alegrías. Mert aprendió que el miedo al amor no desaparece por completo, pero que se puede controlar. Se aprendió a confiar en sí mismo, a valorarse, a saber lo que quiere y lo que no quiere. Y sobre todo aprendió a no tener miedo de mostrarse vulnerable, de abrir su corazón a otra persona. Así que si tú también estás luchando contra el miedo al amor, recuerda la historia de Mert. Recuerda que no estás solo, que es posible superar ese miedo, y que hay una nueva vida esperándote al otro lado. Atrévete a amar, atrévete a ser feliz. En resumen, hemos explorado el miedo al amor a través de la historia de Mert, un hombre devastado por una ruptura. Vimos cómo ese miedo puede paralizarnos y construir muros a nuestro alrededor, impidiéndonos vivir plenamente. Analizamos algunas estrategias para combatir ese miedo, como permitirse sentir el dolor, buscar apoyo, cuidarnos a nosotros mismos y reconstruir nuestra vida. Y finalmente vimos cómo Mert logró superar su miedo y abrirse de nuevo a la posibilidad de amar. Espero que este vídeo les haya resultado útil e inspirador. Me encantaría saber sus opiniones, sus experiencias, sus miedos y sus esperanzas en relación con el amor. Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. *** Ampliación de la historia de Mert, desentrañando el miedo al amor y la búsqueda de la reconstrucción ***. Profundicemos en el caso de Mert. Si bien mencioné que no entraría en los detalles de la ruptura con Afra, es importante entender que las razones detrás de ella a menudo juegan un papel crucial en la magnitud del miedo al amor que se desarrolla. En el caso de Mert, la ruptura no fue un simple desenamoramiento mutuo. Fue una traición. Afra, a quien él consideraba el pilar de su vida, se había involucrado con otra persona, un amigo cercano de ambos. Este acto no solo rompió su corazón, sino que también destrozó su confianza en la gente, especialmente en aquellos que consideraba cercanos. La traición de Afra no solo lo dejó sintiéndose herido y abandonado, sino que también despertó en él una profunda inseguridad. ¿Qué había hecho mal? ¿No era lo suficientemente bueno? ¿Había algo intrínsecamente defectuoso en el que hacía que la gente lo abandonara? Estas preguntas lo atormentaban constantemente, alimentando su miedo a futuras relaciones. Si Afra, la persona que lo amaba incondicionalmente, lo había traicionado, ¿cómo podía confiar en alguien más? Este miedo se manifestó de diversas maneras. Mert se volvió hipersensible a cualquier signo de posible rechazo o abandono.
Interpretaba gestos inocentes, como un simple retraso en responder un mensaje, como prueba de que la otra persona ya no estaba interesada en él. Esta hipersensibilidad lo llevó a sabotear potenciales relaciones antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de florecer. Se distanciaba emocionalmente, evitaba conversaciones profundas y mantenía a la gente a una distancia segura. Su lógica era simple: si no se involucraba emocionalmente no podía ser herido. Pero este distanciamiento paradójicamente lo hacía sentir aún más solo. Anhelaba la conexión, el cariño, la intimidad que había compartido con Afra, pero el miedo a ser herido nuevamente lo mantenía paralizado. Era como un círculo vicioso: su miedo al amor lo impedía encontrarlo, y la falta de amor alimentaba su miedo. Para romper este ciclo, Mert necesitó ayuda profesional. Comenzó a asistir a terapia, donde pudo explorar sus emociones y entender la raíz de su miedo. Su terapeuta lo ayudó a identificar los patrones de pensamiento negativos que estaban contribuyendo a su sufrimiento, y le enseñó estrategias para desafiarlos. Una de las técnicas más útiles fue la reestructuración cognitiva, que le permitió reemplazar sus pensamientos negativos y autodestructivos por otros más realistas y positivos. Por ejemplo, cuando se sentía inseguro en una potencial relación, su terapeuta lo animaba a cuestionar sus pensamientos. Tenía pruebas concretas de que la otra persona lo iba a abandonar, o simplemente estaba asumiendo lo peor basándose en su experiencia pasada. Aprender a diferenciar entre sus miedos y la realidad fue un paso crucial en su proceso de sanación. Además de la terapia, Mert también encontró consuelo y apoyo en sus amigos. Aunque inicialmente se había alejado de ellos, pronto se dio cuenta de que necesitaba su compañía y su cariño. Sus amigos lo escucharon sin juzgarlo, lo animaron a salir de su zona de confort y le recordaron sus cualidades y su valía. Uno de sus amigos, Denise, le dijo una vez: Mert, entiendo tu miedo, pero no puedes dejar que el dolor del pasado te defina. Eres un tipo increíble, tienes mucho que ofrecer. No te prives de la oportunidad de ser feliz por miedo a que te hagan daño. La vida es demasiado corta para eso. Estas palabras resonaron profundamente en Mert, y lo motivaron a seguir luchando contra su miedo. A medida que Mert avanzaba en su proceso de sanación, comenzó a darse cuenta de que el amor no era una trampa, como había pensado inicialmente. El amor es una experiencia humana fundamental, que nos conecta con los demás y nos da sentido a la vida. Sí, el amor puede ser doloroso, pero también puede ser increíblemente gratificante. Comprendió que el problema no era el amor en sí mismo, sino su propia vulnerabilidad. Su miedo al amor era en realidad un miedo a ser vulnerable, a mostrarse tal como era, con sus imperfecciones y sus inseguridades. Había aprendido a construir una fachada de fortaleza para protegerse del dolor, pero esa fachada también lo impedía conectar genuinamente con los demás. Fue entonces cuando decidió que necesitaba cambiar su enfoque. Dejó de intentar ser perfecto y comenzó a aceptarse tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Empezó a practicar la autocompasión, a tratarse con amabilidad y comprensión en lugar de juzgarse duramente. Y así, poco a poco, Mert comenzó a reconstruir su vida. Volvió a hacer las cosas que le gustaban, se fijó nuevas metas y se abrió a nuevas experiencias. Se apuntó a clases de cocina no solo para aprender a cocinar, sino también para conocer gente nueva. Empezó a practicar yoga y meditación para calmar su mente y conectar con su interior. Incluso se animó a viajar solo, una experiencia que inicialmente le aterraba, pero que terminó siendo increíblemente liberadora. En uno de esos viajes, como mencioné antes, conoció a Elif en un pequeño pueblo costero. Elif era una mujer independiente, inteligente y con un gran sentido del humor. No era perfecta, pero Mert se sintió atraído por su autenticidad y su calidez. Al principio, Mert se mantuvo cauteloso. No quería repetir los errores del pasado. Fue honesto con Elif sobre su experiencia con Afra y sobre su miedo al amor. Para su sorpresa, Elif lo escuchó con paciencia y comprensión. No lo juzgó ni lo presionó para que se abriera más rápido de lo que se sentía cómodo. Entiendo tu miedo, le dijo Elif una noche mientras caminaban por la playa. Pero creo que vale la pena arriesgarse. Creo que el amor puede ser maravilloso, incluso si a veces duele. Y creo que tú mereces ser feliz. Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Mert. Por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Se dio permiso para conocer a Elif, para disfrutar de su compañía, para dejar que se acercara a su corazón.
No se apresuró, no se presionó a sí mismo. Simplemente se dejó llevar por la corriente, disfrutando del momento presente. Y así poco a poco el miedo de Mert comenzó a desvanecerse. Descubrió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Al mostrarse tal como era con sus miedos y sus inseguridades, se había abierto a una conexión más profunda y auténtica con Elif. La historia de Mert no es una historia de amor perfecta, ni una historia con un final de cuento de hadas. Es una historia de lucha, de perseverancia, de autodescubrimiento. Es una historia que nos recuerda que el miedo al amor es una experiencia humana común, pero que se puede superar. Nos enseña que el amor no es una garantía de felicidad eterna, pero que vale la pena arriesgarse. Porque el amor, al final, es lo que le da sentido a la vida. En resumen, hemos profundizado en el miedo al amor a través de la historia expandida de Mert, un hombre devastado por una traición que lo lleva a cuestionar todo sobre el amor. Hemos visto cómo ese miedo puede manifestarse en diversas formas, cómo la terapia y el apoyo de amigos pueden ser cruciales para la sanación, y cómo la autocompasión y la vulnerabilidad pueden abrirnos a la posibilidad de amar de nuevo. La historia de Mert es un recordatorio de que superar el miedo al amor es un viaje personal, pero uno que vale la pena emprender. Espero que esta versión ampliada de la historia de Mert les haya resonado aún más. Recuerden que no están solos en sus miedos y que siempre hay esperanza de encontrar la felicidad en el amor. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus propias experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo.